Nosotros por 15 años veníamos apoyando y sirviendo a otro ministerio que hoy es conocido a nivel nacional, que es Misión Colombia. Y estando allí empieza un momento, digámoslo así, en donde no me empiezo a hallar. Es como que algo dentro de mí está estando inquieto por una carga hacia alcanzar otro tipo de gente, otro grupo de personas. Y ahí empieza, digámoslo así, una transición. En el año 2001 tengo la oportunidad de ir al Instituto Haggai en la isla de Maui y tuve la fortuna de que el reverendo John Haggai precisamente presidió y estuvo dándonos directamente algunas clases. Ese fue un momento detonante porque yo ya me encontraba en esa transición, en ese que no me hallaba, y estando allí es donde Dios, digámoslo así, afirma un llamado muy puntual para iniciar una iglesia. Eso ocurre en el 2001, yo regreso y empieza un proceso de transición. Así que en el año 2003 es donde finalmente yo tomo el paso de salir. Estando en la Semana Santa precisamente de ese año, yo recibo una llamada. Y esa llamada es alguien que yo no conocía. Me dice, mire, mi nombre es Hugo Sarmiento y simplemente lo llamo es porque sabemos que usted está iniciando una iglesia y nos gustaría que viniera y viera un lugar acá. Cuando yo llego allí, para mí fue un momento wow, un momento de esos de que llamamos un momento de Dios, porque literalmente esos son pasos de fe que son unos pasos al vacío. Y ese paso al vacío era cómo vamos a hacer. Estábamos recién empezando a mirar cómo vamos a hacer, vamos a invitar a algunas personas en la casa o cómo será. Siempre que me detenía en ese semáforo de la 109,15, yo miraba hacia allá y decía centro de convenciones, y en mi corazón había un anhelo de qué bonito sería poder arrancar una iglesia allá. Pues cuando llego yo allí, pues era la misma dirección, y cuando entré, pues ni se diga, la entrada era como el lobby de un hotel, y cuando entramos al auditorio, era un auditorio para unas 90, 100 personas, totalmente acondicionado, sillas abullonadas. Claro, mi cabeza inmediatamente está pensando, brutos, aquí esto, ¿cuánto me van a pedir por este lugar? Y entonces él me hace la pregunta, bueno, cuénteme de la iglesia y cuál es la visión. Y yo en ese momento le doy lo que estando en Haggai el Señor me entrega. Yo sabía que había ido allá y yo no podía regresar a Colombia sin que Dios me entregara la visión por la cual Él me había llevado. Y yo allí en Haggai recuerdo que plasmé algunas cosas como por ejemplo, la iglesia debe ser una sala cuna de sueños y no un centro religioso, una idea que Dios puso desde ese entonces. Yo me desperté una mañana tarareando una visión que es desarrollar líderes que conocen a Dios para impactar su comunidad llenando a Colombia y las naciones de la tierra del conocimiento de su gloria. Cuando yo le doy esa visión a él, él se quedó mirando y dijo, me encanta esa visión, me encanta, ¿por qué no arranca? Y cuando él dijo arranque, pues yo estoy pensando, ¿arranco qué? Si no tengo todavía gente, ¿arranco qué? ¿Y cuánto me va a cobrar? Fue mi pregunta, ¿cierto? Pero voy a ver, ¿cuánto me vas a cobrar? Y él me dijo, nada, me gusta esa visión, ¿por qué no arrancas? Y en 4 meses hablamos. Así que pues yo llamé a Mari y le dije, gorda, o sea, quiero que vengas y conozcas un lugar porque Dios nos acaba de abrir una puerta para un lugar. Y me dijo, pero estás loco, o sea, si no tenemos gente todavía, ¿cómo vamos a hacerle? Entonces, cuando él me llama y me dice, Mari, me ofrecieron un lugar para que arranquemos la iglesia allí, mi primera reacción fue, ¿y con qué gente si no tenemos gente? Y me recuerdo que le dije, ¿por qué no pensamos en arrancar un grupo en casa? Era como más lógico. Y él me dijo, no, porque si Dios abrió el lugar, es porque Dios sabe qué es lo que va a hacer. Yo le dije, yo no sé, pero si Dios abrió la puerta, ahí es donde vamos a entrar. Y ahí fue donde empezamos nuestra primera reunión, nuestro primer servicio, un auditorio para 90, 100 personas, con 7 personas. Pero así fue como empezamos en Semillas, y como Dios milagrosamente proveyó aún el lugar, que luego empezamos a ver en las semanas siguientes, sin haber hecho publicidad ni mercadeo, que el Espíritu Santo, nosotros empezamos a adorar adentro, pero ahí estaba la ciclovía al frente y la gente era atraída y empezó a entrar. De hecho, recuerdo tanto una persona que llega una vez, ella venía patinando por la ciclovía y literalmente ella fue atraída a entrar. Tan solo empezamos teniendo
digámoslo así, la alabanza, que era Mari tocando la guitarra. Tenía la función pastoral, pero aparte de eso pertenecía, o sea, no pertenecía a la alabanza, yo era la alabanza con la guitarra, y la verdad fue un reto, pero podíamos ver a Dios moverse aun cuando era una sola guitarra y una voz. La amplificación era un equipo que teníamos de la casa de sonido, que era literalmente una grabadora. Ya cuando se unieron como 5 personas más, ya no se oía el sonido. Lo segundo es que empezamos a tener una visitación de Dios, es decir, cada servicio era un tiempo de milagros. Uno de los milagros para mí más memorables fue un muchacho de color que él cuidaba los carros. Su nombre es Miguel. Estábamos en medio del servicio y yo recuerdo que Miguel se había asomado allá a la puerta y el Espíritu Santo vino en una palabra de conocimiento y yo simplemente lo llamo a él, y cuando él se acerca, él cae bajo el poder de Dios y empezó a llorar tirado allá en el piso. Lo cierto es que al día siguiente nosotros, recuerdo tanto, que estábamos limpiando cuando de pronto él llega y nos grita desde la calle: pastor, pastor, pastora. Y nosotros, pues claro, nos llamó la atención, y cuando él se acerca empieza casi que a desvestirse. O sea, empezó a quitarse la ropa, la camisa, y nosotros, venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miguel dice: no, ustedes no entienden. Yo venía teniendo una situación en mi cuerpo, y es que estaba lleno como una serie de granos que venían subiendo y ya habían llegado aquí a nivel de mi pecho. Pero cuando yo iba en el bus ya hacia mi casa, yo me di cuenta que ya no me rascaba, y cuando me miré, está todo totalmente seco. Miren, es decir, había sido sanado de algo que estaba batallando allí, no sabemos cuál era el cuadro, pero a partir de ese momento Miguel se convirtió en nuestro ujier. La gloria de Dios llegaba de tal manera que teníamos un mover de Dios tan fuerte que arrancábamos a las 7, pero no sabíamos a qué horas terminábamos. Tuvimos servicios terminando a la 1, 2 de la mañana, y al otro día nos levantábamos para estar a las 7 de la mañana recibiendo al otro grupo de personas. Y esa fue la manera como empezamos sencillamente a ver el respaldo de Dios, trayendo la gente y la gente llegando. Al cuarto mes es donde viene el momento en donde ya pues obviamente ha empezado a llegar gente. Tal vez ya tendríamos unas 60 personas que Dios venía conectando. Tengo yo una reunión allí con el dueño y me dice: bueno, sí, ya pasaron los 4 meses, está bien si empezamos tomando un arriendo en un valor de unos 500,000 pesos. Ahora, realmente 500,000 pesos hace 20 años era plata, pero comparado a tener el lugar que teníamos, en realidad no era costoso. O sea, él cobraba mucho más solo por una noche y nosotros estábamos teniendo el mes entero. Y hasta allí, digámoslo así, no era como que nosotros tuviéramos el ingreso en donde permitía tener un valor para la iglesia y para permitirnos a nosotros mismos sostenernos y continuar. Esos fueron tiempos de fe, de creer a Dios mes a mes por muchas cosas. A partir de ahí Dios sencillamente, a través de estos 20 años, hemos visto su mano supliendo mes tras mes. Tuvimos días, meses en los cuales, faltando un día, no teníamos el valor, y sencillamente unas horas la noche anterior Dios algo hacía y ahí llegaba la provisión. Así que esta iglesia, siempre digo, nació en un nivel de la gloria. Más o menos 6 meses antes de movernos, literalmente en oración yo empecé a tener un sentir: les van a pedir el lugar, les van a pedir el lugar. Y yo decía: no, reprendo al diablo. Pero cuando Dios empieza a hablar, a veces es simplemente es una impresión interna, una convicción que se mantiene. Lo cierto es que empieza a pasar el tiempo, pues, él ya me da un término, y nosotros empieza a acercar el término y no tenemos nada. Y empezamos a buscar a Dios en oración. Y recuerdo que un día orando, mi esposa empezó a orar: Padre, no lo que nosotros queremos, pero lo que tú necesitas. Recuerdo que Manolo, el padre de Manolito, se venía acercando. Él en ese tiempo trabajaba pues con finca raíz, así que escuchando que la iglesia necesitaba un lugar, llega y me llevó a un sitio allá abajo de Unicentro y vimos una casa. Él me dice estas palabras, me dice: bueno, pastor, lástima que es que usted no mira sino hasta aquí, hasta la 127, porque yo tengo una bodega en la 134. Y cuando digo esas palabras, pues claro, fueron como
Dios está hablando algo que en oración nos dio, así que le dijimos, mira, déjame ir a ver el lugar. Yo me fui con él de una vez. Cuando llegamos a la 134, yo recuerdo que tan pronto entré en ese lugar, yo sentí de Dios simplemente aquí es. Ahora, era un lugar que estaba abandonado para ese momento, así que yo llamo a Mari. Me llama y me dice, Gorda, necesito que salgas del colegio y te vengas inmediatamente a esta dirección. Quiero que veas una bodega que me están mostrando. Y yo recuerdo que, bueno, llegué al lugar, parqué el carro. Cuando me bajé y entré, a mí el corazón se me arrugó. Y yo le decía, Señor, es que esto es para 250 personas. Le decía, nosotros solo somos 60. Fue lo que yo empecé. Todo esto fue hablando yo con Dios mientras miraba el lugar. Y fue tremendo porque la respuesta de él fue, ¿y cuántos eran cuando te llevé al primer lugar? Y yo dije, 5. Y el lugar era como para 60 personas, 70 personas. Entonces me dijo, ¿no crees que yo sé lo que necesito? Y yo dije, sí, no. Pero la verdad para mí fue choqueante entrar al lugar. Y cuando entré y se me quebró el corazón, era porque yo sabía que era el lugar. Lo que pasa es que mi mente decía, esto es para 250 personas, ustedes son 60. Y recuerdo que tanto que Mari allí quedó, ya no le siguió argumentando a Dios. Luego el segundo impedimento era que él pedía, el dueño de la bodega pedía en ese momento 10 millones de pesos. Ahora, nuestro flujo de caja eran 2 millones. Lo cierto es que en medio de la negociación, finalmente el hombre se baja a la mitad, 5 millones. Y dice, bueno, esto es mi última, yo no voy a bajar de aquí. Y lo que no esperaba es que Manolo en ese momento le dice al dueño, le dice, mire, si yo renuncio a mi comisión, 5 millones, se los dividiría usted a la iglesia durante 10 meses para que la iglesia se quede con el predio. Y obviamente yo era el primer sorprendido de lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Número uno, en ese momento él no era creyente. En ese momento simplemente él venía acercándose. Yo estoy simplemente viendo a Dios obrando allí. Y cerramos el negocio y así entramos a ese lugar que fue nuestra segunda sede en la 134. Fue lo que llamamos nosotros otro momento de Dios, de sencillamente ver a Dios haciendo una provisión de algo que cuando entramos, de hecho recuerdo tanto ya cuando entramos, ahí fue donde yo dije, Dios, ¿cómo vamos a hacer el primer servicio? Y ahí es donde Dios sencillamente empezó a hacer la provisión como lo hemos visto. Era como inimaginable pensar en llenar ese auditorio, ese piso, pero Dios lo hizo. Y llegó el punto en donde ya no era suficiente un servicio, sino recuerdo que llegamos a tener 3 servicios. Entonces empezamos a decir, bueno, necesitamos movernos a otro auditorio, a otro lugar más grande. Y lo interesante es que ya veníamos en un momento en donde como iglesia, obviamente uno tiene el deseo de crecer, de ver otro nivel de alabanza, otro nivel de adoración, otro nivel de muchas cosas. Y es cuando Dios abre una puerta a donde vamos entonces a la 169, que es, la verdad fue un salto de fe porque no solamente ya en este caso era poder dar un paso a poder tener un lugar mayor, sino que un lugar mayor involucra ya un montaje de otra dimensión. Lo bonito es que Dios siempre prepara. El movimiento a la 170 yo creo que era un movimiento que debía darse. Y de hecho, cuando llegamos a ese sitio, yo había estado orando por el lugar porque ya sabíamos que nos íbamos a mover. Y yo había tenido una visión del lugar, una mañana mientras oraba. Pero fue un sitio de maná diario. Y a veces eso no es tan cómodo, porque uno quiere estar un poquito holgado. Pero yo creo que Dios prueba el corazón de uno en esos tiempos. Y nosotros vimos a Dios ser fiel, día a día ser fiel. Creo que sin ese salto no hubiéramos llegado a donde estábamos hoy, porque fue cambiar muchos paradigmas. Teníamos que cambiar la manera de ejecutar las cosas internamente, la manera de planear, la manera de organizar, y eso demandó muchas cosas. A diferencia de los años anteriores que habían sido transiciones fáciles, pues me llevaron a mí a cuestionarme mucho, o sea, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, estoy dando un paso en la línea que no es, o qué es lo que pasa. A veces son retos que uno sencillamente necesita entender porque
creo que Dios está desarrollando la fe de uno en niveles, y a veces la fe se desarrolla no solamente porque declaramos o porque oramos por esa fe, sino porque atravesamos ciertas situaciones. También la mano de Dios como nos dirigió, porque somos una iglesia atípica a lo que pasó durante la pandemia. Tuvimos que estar, digámoslo así, cerrados, o tuvimos que tener tiempo, tuvimos que entregar una bodega, pero creo que esos manejos nos permitieron, aún a través del tiempo, retener la propiedad. Muchos entregaron propiedades, nosotros pudimos continuar con la propiedad, pero empezamos a ver a Dios, que la palabra que a través de los años se había sembrado en la congregación lo empezó a tomar y aplicar. Puedo decir hoy que para mí es sobrenatural que no hayamos perdido una sola persona por COVID durante esos 2 años. Es decir, aplicaron la palabra, obviamente se hizo en lo natural lo que se tenía que hacer, pero empezamos a ver a la gente sencillamente conectada. Y luego de terminar ese tiempo, en un momento que yo también estaba buscando a Dios, orando a Dios, es donde Dios abre la puerta y se abre este otro lugar donde estamos, que literalmente para mí fue un rompimiento. A veces es a través de los momentos difíciles donde se dan a cabo. A veces la gente cree que uno como pastor está tal vez en un nivel de fe en donde como que uno está por allá santificado de tal nivel que nada le pasa. Y al contrario, pues habían situaciones personales, habían situaciones a nivel de la iglesia, había el batallar con la incertidumbre como todos estábamos batallando. Entonces eran tiempos como de discusiones con Dios en ese sentido, ¿no? Que no eran fáciles, y momentos también en donde no puedo decir que no tuve momentos en donde yo decía abandonemos simplemente. Es tan fácil que mucha gente dice ya me voy, y ¿por qué yo no puedo decir ya me voy? Y son pataletas, pues obviamente que uno tiene como humano en Dios, pero creo que son también tiempos de formación, tiempos que cuando hoy miro atrás me doy cuenta que lo que me había hablado era lo correcto, era la línea, y que a veces simplemente uno tiene que mantenerse. Una vez llegué a la casa y estaba, no recuerdo la situación exacta por qué, pero yo recuerdo que mi hijo me preguntó, porque mi hijo me miró, me dijo, ¿estás bien, papá? Y yo recuerdo que me quebré ese día, y lo único que hice fue, o sea, obviamente no quería ponerme a totalmente llorar enfrente de él. Le dijo, está bien, hijo, solamente ora por mí. Yo me fui a la cocina, él subió. Yo recuerdo que me fui a la oficina, pero era a la cocina en la casa, y simplemente fue un tiempo de llorar y de derramar mi corazón en Dios. A veces uno necesita como esos tiempos, es decir, al igual que cada uno como seres humanos, como pastor, uno también tiene esos momentos donde solo Dios es el que puede en un momento volver a traer una convicción, ¿no? Porque a veces pues no la encontramos con personas alrededor, y es donde necesitamos en Dios simplemente saber que Él es fiel y que Él permanece fiel, y que todo va a estar bien. Señor, yo creo que tú nos trajiste aquí, yo creo que tú tienes que sostenernos aquí, y realmente Dios fue fiel, pero no fue un tiempo donde hubiéramos dicho, o sea, hubo momentos difíciles, ¿sí? En ese tiempo Dios nos envió personas para hablarnos. Y yo recuerdo que un día llegó un hombre a la iglesia que no conocíamos, que nosotros no lo conocíamos, pero él decía que él nos había oído, nos había seguido, y vino a Semillas de Vida, entró a la oficina del pastor a hablar con nosotros, y entró fue a darnos una palabra. Mencionó algunas iglesias y algunos pastores que él había conocido en tiempos de transición, y dijo, miren, yo solo vengo acá para decirles que Dios los va a llevar a un lugar mayor, o sea, que Dios está a punto de hacer algo mayor. O sea, recibimos palabras que ni siquiera esperábamos. Entonces vi la mano de Dios ahí, y aunque el tiempo no fue fácil, Dios estuvo ahí. Pero lo que hemos encontrado aquí ha sido otra vez un viento de la gracia de Dios. Es otra vez ese tiempo como de, hemos visto a Dios hacer milagros de unas maneras increíbles. Espiritualmente ha sido como un movimiento a un lugar de reposo, pero de hambre, de fuego. Hemos visto la gracia de Dios,
Y la verdad, o sea, creo firmemente, ¿no? Así como en cada paso, creo firmemente que Dios nos guió y que Él fue el que abrió la puerta. Este lugar no fuimos nosotros los que lo buscamos, o sea, el lugar nos buscó a nosotros. Que cuando nos ofrecen el lugar, nosotros decimos, Dios, cuando estábamos en la 134, hace 10 años atrás, nosotros fuimos a ese lugar, lo vimos, lo estaban vendiendo, no había auditorio, era un colegio abandonado, lo vimos, oramos en ese lugar y ahora venimos y es el lugar que nos están llamando a ofrecernos un mejor precio del que estábamos pagando al otro lado, ahora tiene un auditorio, o sea, era la gracia de Dios. Entonces la verdad hemos tenido mucha paz y si yo lo puedo decir de esa manera, reposo. Luego ver a mi esposo acá, al pastor aquí, ha sido muy hermoso, ¿no? Porque lo he visto disfrutar cada cosa, disfrutar cada momento, recibir o entender, ¿cierto? Cómo esa gracia está fluyendo, porque así es como lo entendemos, la gracia de Dios fluyendo en el lugar. Y pues la verdad lo he visto gozarse de lo que Dios está haciendo en medio nuestro de otra manera. Al pasar aquí fue como si se hubiera abierto una puerta en donde todo sencillamente empezó a fluir fácilmente. Es decir, creo que lo vimos desde el primer día. Algunos no saben es que nosotros oramos por este lugar 11 años atrás. Pero yo vine a ver este lugar que era un colegio y en su momento yo lo vi y dije, wow, este sería un lugar tremendo en donde podríamos tener una sede. Estaba fuera de nuestro presupuesto, pero oramos por el lugar que inclusive nosotros lo reclamamos para el reino de Dios. Oramos para que este pudiera ser un lugar en donde gente pudiera ser formada en la palabra. Y así que ahora estábamos recibiendo una llamada de la nada, porque es lo mismo que como pasó en la 109, no buscamos el sitio nos buscó a nosotros. Empezamos a ver de inmediato un florecimiento en todo sentido, en el deseo de la gente de servir, de participar. Creo que empezamos a experimentar la gracia, pero aún pastoralmente como un segundo aire, como la capacidad de que algo que estaba antes bajo presión o bajo tensión, sencillamente se había levantado. Y eso pues simplemente nos ha hecho creer que es el lugar que Dios tiene para nosotros, y lo que estamos creyendo aquí es por un milagro sobrenatural. Voy a abrir mi corazón. Pastoralmente a veces yo digo, o es la manera que veo, a veces la gente está esperando es que el pastor crea y que las cosas ocurran, pero a veces como que no siente uno que cada miembro está realmente respaldando a decir, vamos, porque esto es finalmente algo de Dios, no solamente para la iglesia, no, es para nosotros como familia, sino para nuestras generaciones. La importancia de que haya un lugar que sea establecido para Dios, en donde van a echar ellos raíces, sus familias, y en donde van a establecer un lugar sencillamente para que la gloria de Dios los visite. Claro, necesitamos alcanzar personas para que vengan a Cristo, pero más que solamente alcanzar personas que vengan a Cristo, es discipularlas hacia sus propósitos para que entonces puedan extender el reino de Dios. Desearía que cada persona pudiera ver eso, porque a veces creo que muchos miran pues un lugar, pero Dios en la palabra no mira un lugar, mira un lugar pero espiritual, en donde las vidas de personas y trayectorias van a ser cambiadas. Creo que poder comprar el terreno es un primer lugar, porque es poder tener algo que es propio y no seguir siendo nómadas. Yo lo que ensueño es mirar un lugar que no solamente es un auditorio, sino que podamos construir una edificación, creo en 7 pisos, donde podamos tener, ahí sí es cierto, como un centro de convenciones, pero en donde piso por piso sea una esfera de influencia. Qué tremendo poderle dejar a una siguiente generación una plataforma en donde ellos van a poder continuar desde otra base que nosotros no tuvimos. El pastor Hegen, recuerdo tanto que estaba imponiendo manos, él pasó de nosotros y se regresó. Y él nos dio una palabra y fue: es más grande de lo que imaginan, más fácil de lo que piensan. Cuando yo miro estos 20 años, ha sido una aventura fácil, en el sentido de que escucho otras historias en donde, Dios mío, a veces oigo unos retos que para nosotros, yo mismo a veces digo, wow, Señor, a pesar de mí, estás tú haciendo todas estas cosas. Y digo a pesar de mí,
es porque a veces yo mismo no estoy creyendo necesariamente de la manera como estoy viendo cosas que Dios está haciendo. Entonces ha sido una aventura el simplemente verlo orar y hacer cosas que a veces nos sorprenden y van más allá de nosotros. Pero hay algo que va más allá de toda comprensión, que creo que es a lo que Semillas de Vida estamos llamados. Así que yo sé que hay algo que está aquí, que ha estado en una fase embrionaria, en que en estos 20 años sencillamente está dándose a luz para Colombia, pero también va a ser para las naciones de la tierra. Y yo creo que ahí es donde va a entrar algo que es más grande de lo que imaginan, pero que ha sido más fácil de lo que pensamos. Simplemente un reto y una aventura en Dios que seguimos deseando ver qué va a hacer Dios en la siguiente.